Mañana a los presentes. Dios bendiga también a aquellos que nos están viendo en las redes sociales o nos verán más adelante en las redes sociales. Vamos a comenzar un nuevo estudio. Quiero pedirle que se tome asiento, por favor. Hoy vamos a comenzar a estudiar la epístola a Judas, una defensa de la fe. Tengo que reconocer que mi intención de estudiar este libro comenzó hace como unos 18 meses, casi ya creo 2 años, y no se había presentado la oportunidad para hacerlo. Pero es mi oración que el día de hoy, al comenzar a estudiar este libro versículo por versículo, Dios pueda edificar su vida y pueda bendecir su vida espiritual de una manera especial. Así que vamos a ir a Judas, y como solamente son 25 versículos, vamos a tomarnos la libertad de leerlos. Yo siempre cuando empezamos un libro los motivo a que vayan y lo lean completo. Y hoy como son solo 25 versículos, pues vamos a leerlos juntos, porque no sé si al llegar a su casa lo haga. Pero Judas, si no lo encuentra, simplemente cierre la Biblia y empiece atrás para adelante y ahí yo lo voy a encontrar rápidamente. Judas. ¿Lo tiene? Entonces vamos a comenzar el versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Perdón, leí como mal. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputó con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas nos conocen, y en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impunemente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y
desarraigados. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impíamente, y que todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para provocar, para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus caminos, sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consiervos en el amor de Cristo, de Dios, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha, sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Vamos a estudiarlo versículo por versículo, como hemos hecho de los últimos años. Yo sé que puede ser o resultar para algunos aburridos estudiar la palabra de Dios de esta manera, pero creo que es una forma que nos permite encajar todo dentro del contexto inmediato y aún en contexto general de la Escritura. Como lo hemos hecho siempre que comenzamos a estudiar una epístola o un libro, vamos a mirar quién es el autor, vamos a mirar en qué tiempo fue escrito, vamos a mirar el propósito, las circunstancias en que fue escrito. Así que vamos a preguntarnos primeramente quién es Judas, porque el autor en el primer versículo se identifica como Judas. En el Nuevo Testamento encontramos al menos 8 hombres que se llaman Judas, ya que el nombre Judas, del hebreo Judá, era muy popular en ese tiempo. Primero, pues por la tribu de Judá, y segundo, porque Judas fue también un héroe en la guerra de los macabeos contra el gobernante Antico. Entonces se convirtió en un hombre muy popular, como algunos de los que tenemos en nuestros tiempos el día de hoy. Judas, al igual que Jacobo, era un medio hermano de Jesús. Ahora, quizás algunos me preguntarán: ¿y Jesús tuvo más hermanos? Sí, Jesús tuvo más hermanos. Usted encuentra eso en Mateo capítulo 13, versículo 55, en Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, usted encuentra allí la referencia donde se mencionan ellos. Jacobo, o el Jacobo con el que Judas se identifica aquí, es el medio hermano del Señor Jesucristo. Era un líder de la iglesia de Jerusalén. Usted lo encuentra en Santiago, en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Y uno se preguntaría, ¿por qué si Judas era medio hermano de Jesús, es decir, era hijo de María y José, por qué no se identificó como Jesús, como hermano de Jesús? Pues no les sabría dar la respuesta. Quizás podríamos decir que fue por humildad,
Pero en lugar de identificarse como hermano de Jesús o sacar su carta de presentación, mire, yo soy hermano de Jesús, Judas lo que se presenta o se identifica como siervo de Jesucristo. Versículo 1, siervo de Jesucristo. Y todos sabemos que la palabra siervo en el Nuevo Testamento, doulos, significa esclavo. Esclavo. Así que él, en lugar de identificarse, dice, si me quieren identificar de alguna forma, no me identifiquen como el hermano de Jesús. Identifíquenme como el esclavo del Señor Jesucristo. Y lo interesante, no lo iba a decir, pero lo interesante fue que en algún punto de su vida, los hermanos de Jesús no le creían, lo rechazaban, su mensaje. Ahora, al final de sus vidas, puede identificarse como el siervo del Señor Jesucristo. ¿A quién fue escrita esta epístola? Dicen los estudiosos que fue escrita a creyentes judíos, y se dice por el contexto de lo que tiene el pasaje, porque hace mucha referencia a literatura judía que solamente los judíos conocían y los gentiles no conocían. ¿Cuál es el propósito o cuál es el mensaje central de esta epístola? Yo creo que la podríamos resumir en 3 áreas generales y luego vamos a ampliarlas un poco. Pero el primer propósito es para animar a los creyentes a contender por una fe verdadera, versículo 3. Ya lo leímos, ¿no? Contendáis ardientemente. Un segundo propósito es para despertar a los hermanos contra la apostasía que estaban viviendo. Usted lo encuentra en versículo 4 también. Lo encuentra en versículo 4. Y también otro propósito es para darles el antídoto contra la profecía, contra la apostasía. Y esto lo puede encontrar del versículo 17 hasta el versículo 23. Y ahí encontramos como unas 3 subdivisiones, donde el apóstol Judas, llama a los cristianos a recordar las palabras de los apóstoles, versículos 17 y 19. Llama a los cristianos a que deberían mantenerse firmes en la doctrina, versículo 20 y versículo 21. Y llama a los cristianos a tener una compasión por los perdidos y a motivarlos a permanecer en la fe. Así que una sinopsis o un resumen rápido de esta carta es: primero, contender por la fe. Segundo, advierte contra los falsos maestros que se incorporan a la iglesia. Un tercero, podemos decir, animar a los creyentes a mantenerse firmes, a no apostatar, o sea, es decir, a no abandonar la fe. Una cuarta resumen podría ser que la carta comienza con verdades consoladoras. En versículo 3 encontramos, ¿no?, a los llamados, a los santificados, a los guardados, y termina de la misma manera en su final. Habla de esa bendición, unas verdades consoladoras para el creyente, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Teológicamente podríamos decir de este libro de Judas que presenta cómo actúan cómo es el carácter de los falsos maestros y cuál debe ser la respuesta de la iglesia frente a esos falsos maestros. El libro también nos enseña, hablando teológicamente, 2 doctrinas gemelas, si la podemos llamar de esa manera. La preservación de Dios, que lo encontramos en los versículos 1, versículo 2, versículo 24 y versículo 25, y la necesidad del creyente de perseverar. O sea, encontramos la preservación de Dios y la necesidad del creyente de preservar, y eso lo hemos hablado bastante y hablaremos un poco más de ello. También nos habla de la doctrina esencial de Dios, es decir, su autoridad soberana frente a la rebelión, su juicio inminente contra la impiedad y su carácter trino. Aquí vemos la obra de Dios en 3 personas obrando en este pasaje. Ahora, el libro de Judas o esta epístola
nos sirve, hermano, como una base apologética, o sea, para defender nuestra fe cristiana. ¿Cuál es el trasfondo del cual el apóstol Judas escribió? Pedro había escrito su segunda carta un tiempo antes de su muerte, y en su epístola o en su carta, Pedro tocó que vendrían falsos maestros y iban a involucrar dentro de la iglesia, y posiblemente desde luego de la muerte del apóstol Pablo, dicen, Judas escribió esta epístola, donde cuando usted la compara con la segunda de Pedro, va a encontrar muchas similitudes, al punto de que algunas veces algunos han creído que quizás Judas hizo una copia de la segunda epístola del apóstol Pedro, pero ahorita vamos a mirar un poco más de ello. ¿En qué fecha fue escrita esta epístola? Fue escrita en el 68 después de Cristo. Ya el apóstol Pedro había muerto, y los estudiosos dicen que no había pasado la destrucción de Jerusalén en el 70, porque no hace ninguna referencia a ella. El propósito del apóstol al escribir al principio, según el versículo 3, nos dice que quería hablar de las grandes verdades de la comunión, de la común salvación que tenía en versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribirlos exhortándonos. O sea, él tuvo que cambiar el énfasis de la carta, porque los falsos maestros se empezaron a involucrar en la iglesia y estaban poniendo en peligro la salvación que habían recibido, al punto de que cuando Judas trata sobre los falsos maestros, usted pudo notar que él no trata sobre las enseñanzas que ellos estaban dando. Él está hablando sobre ¿qué? Sobre el carácter de estos hombres. Es decir, su carácter impío, porque lo llama impío en muchas ocasiones, 4 veces, creo que en la versión en inglés sale 5 veces, los llama impíos. Automáticamente, como dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceré. Dice, si sus frutos están siendo impíos, viven una vida mundana, los llama sensuales. ¿Cuáles son los sensuales? Los que se viven por la sensación, por lo que siento. Él describe su carácter, y su carácter automáticamente los pone como falsos maestros. Y creo que es lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2, 11 y 12, donde le dijo que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estos hombres eran tan corruptos, estos falsos maestros, que Judas los compara con los pecados que cometieron los ángeles caídos, los compara con los hombres de Sodoma y Gomorra, los compara con Caín, los compara con Balaán, los compara con los rebeldes allá bajo el mando de Coré en el Éxodo, y al punto que en el versículo 10 los llama animales ¿qué? Irracionales. Lo vamos a ir mirando más. Y miren el versículo 12 y 13, vaya conmigo, la descripción gráfica de esas metáforas gráficas que usa para identificar cómo eran estos hombres. Miren lo que dice el versículo 12. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impunamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mire, nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, también estaban descarriados. Fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aunque estos individuos estaban en la iglesia, no eran parte de ella. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, versículo 19, mira lo que dice el versículo 19. Estos son los que causan divisiones,
los sensuales, que dice que ¿qué? Que no tienen el Espíritu. Y ahí está haciendo referencia al Espíritu ¿qué? Santo. Esto nos tiene que llevar a Romanos 8. Romanos 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice, no es de él. Y una vez más lo decimos, en las congregaciones, en los templos hay muchas personas que van a estar allí, pero que no tienen el Espíritu de Dios, no son de Cristo. Y eso es lo que Judas está diciendo allí. ¿Cuál es su relación de Judas con segunda de Pedro? Se copiaron. Si usted los pone frente al uno al otro, se copiaron. ¿Será que se copió el uno al otro? Bueno, podemos decir que en primer lugar, no creo que se hayan copiado, porque si usted puede mirarlo luego, pues usted va a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y capítulo 3, versículo 3, usted encontrará que el apóstol Pedro está prediciendo que en el futuro llegarán falsos maestros. Lo interesante es que cuando usted lee Judas, versículo 4, versículo 10, versículo 11, versículo 12, versículo 16, Judas dice, esos falsos maestros ya son una realidad. O sea, uno lo predice y el otro dice, ya es una realidad. Y en segundo lugar, cuando nosotros miramos los versículos 17 y 18, son casi idénticos al versículo capítulo 3, versículo 3 de segunda de Pedro. Parece ser, dicen los estudiosos, que Judas lo que está haciendo es citando la profecía del apóstol Pedro de que vendrán esos falsos maestros y diciendo ya se ha cumplido en nuestra época. Así que no pensemos de que fue una copia según estas dos evidencias que dan los estudiosos. Unas características interesantes que encontramos en este libro es que Judas es el único relato, es el único libro que da un relato sobre la lucha del cuerpo de Moisés. Ya lo leímos. También habla de la profecía, y lo vamos a estudiar más adelante, también habla de la profecía de Enoc, ¿no? Versículos 14 y 15. Entra en Génesis, capítulo 5, versículo 19 al 24. Y creo que al llevar el tiempo vamos a ir desarrollando un poco más esos dos versículos, pero encuentra esas dos situaciones interesantes que aparecen o que caracterizan esta epístola. Y hoy vamos a tratar de meditar en tres aspectos en el versículo 1. Hoy en día la gente se identifica como cristianos. Y tristemente muchas veces la gente no tiene ni la mayor idea lo que es el evangelio, lo que implica o lo que significa ser cristiano. En las congregaciones, o como dijo creo que David Plant, dijo que hoy, en referencia a Estados Unidos, que hoy en Estados Unidos la gente es culturalmente cristiano, o sea, se ha vuelto ya cultura ser supuestamente cristiano. Pero muchos no saben el verdadero significado de lo que es el evangelio. La gente cree que por ir a un templo se hace cristiano. La gente cree que por tener una Biblia es cristiana. La gente cree que por tener mucho conocimiento bíblico, teológico es cristiano. La gente cree que por saber un vocabulario cristiano es cristiano, pero eso no lo hace cristiano. Creo que la semana pasada definimos la definición que da un pastor sobre lo que es el cristianismo y que me gustaría recordarla al día de hoy. El cristiano lo define este pastor de esta siguiente manera. Es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo, regenerado por el Espíritu Santo, cuya vida exhibe evidencias claras de su cambio a nivel de su mente, su corazón, sus emociones y su voluntad. Ese es un cristiano. No es el que va a la iglesia y carga Biblia. Cualquiera puede cargar la Biblia.
No es el que sabe mucha Biblia, cualquiera puede saber mucha Biblia. Yo un día estaba viendo un debate entre un cristiano y un católico y lo interesante era que mientras el cristiano estaba leyendo los versículos, el otro los iba repitiendo de memoria. Sí, ya sé cómo termina y se lo decía cómo terminaba. O sea, no es cuestión de saber versículos bíblicos. Es qué está pasando en mi vida. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el apóstol, perdón, porque Judas, él no era apóstol, Judas, en esta epístola o en este primer versículo, nos da un aporte útil para poder identificar o definir quién es un cristiano. Y él da tres características y dice, a los llamados, ¿a quiénes? A los santificados y a los ¿qué? A los guardados. Si usted puede identificar que usted ha sido llamado, si usted puede identificar que está siendo santificado, y usted puede identificar que está siendo guardado en Cristo, esta carta es para usted. Vamos a pensar en la primera parte, a los llamados. Yo creo que lo primero que tenemos que identificar que Judas aquí no está hablando del llamado general de Dios a los pecadores, porque hay un llamado general de Dios a los pecadores. Y creo que ahí al frente le voy a poner unos versículos, usted los puede anotar y luego usted en su casa va y los busca. Pero está Isaías 45, 22, 55, 6, Ezequiel 33, 11, Mateo 11, 28, Mateo 22, 14, Lucas 14, 16, 24, Juan 7, 37. Hay un llamado general y muchas veces ese llamado es ignorado o rechazado por los hombres. Hay otros ejemplos bíblicos, Mateo 12, 14, Lucas 4, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 5. Ya usted lo anota y luego en su casa los examina. Hay un llamado general y ese llamado general muchas veces es rechazado. Yo creo que Judas aquí está hablando de un llamado específico o de un llamado interno que Dios hace a cada persona en particular para despertar la voluntad de esa persona, para impartir vida a esa persona, que lo llamamos también el nuevo nacimiento o la regeneración, que permite que esos pecadores o esas personas estando muertos pasen a la vida. Por ejemplo, Juan 5, 21 dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No es a los que Él quiere. No es el hombre que quiere, sino al que Dios quiere, dice ese pasaje. Y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Otro ejemplo es en Hechos, capítulo 16, con el ejemplo de Lidia, ¿no? Dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Esto fue lo que Jesucristo dijo en Juan 6, 44. Y yo sé que esto a mucha gente le cuesta entender, pero lo dice la palabra. Jesucristo dijo, Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede venir a Él si el Padre que me envió no lo trajere. Y eso es lo que Pablo también lo llama en 2 Timoteo, el llamado eficaz, ¿no? En 2 Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de vuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participan de las aflicciones por el Evangelio según el poder. Mira lo que dice el 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no lo llamó a usted porque Él vio que usted iba a hacer algo. No es conforme a mis obras, sino conforme a ¿qué? Al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también
justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y note algo, todos los verbos, yo no soy experto en español, pero eso sí lo puedo entender. Todos los verbos están en pasado. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Dios en su soberanía eligió a los creyentes basado únicamente, según lo que leímos, en su amor, en su gracia, en su propósito, cuando lo hizo antes del comienzo de los tiempos. Su llamado no fue en base a lo que Él vio en mí. Él no me llamó por lo que Él vio en mí, porque Él lo único que vio en mí fue pecado, porque estaba ¿qué? Muerto en delitos y pecados. Él no vio que yo iba a creer, no. Su llamado fue motivado, como dice el versículo Pablo aquí, por su gloria, por su voluntad, por su amor, por su gracia. A ver, leemos Romanos 9, 23 y 24. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces usted debe tener bien claro, mi estimado hermano, es Dios el que llama. Si Dios no hace ese llamado interno a través del llamado general cuando se predica la palabra, no podemos venir a Él. Romanos 3 lo dice claro. No hay, Romanos 3, creo el versículo 11, no hay ni uno solo justo, no hay quien busque a Dios. Y tristemente mucha gente hoy piensa que ellos en su libre albedrío son ellos, o ellos fueron los que buscaron, o ellos encontraron a Dios porque por su libre albedrío. Por eso dicen, yo encontré a Dios. Bueno, eso bíblicamente no hay sustento para ello. Si hoy usted está en Cristo, si hoy usted está perseverando en su fe, es porque Dios te llamó. Y como veremos más adelante, Él es el que te está santificando y Él es el que te está guardando. Y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, vaya conmigo a Isaías 65 para, digamos, tratar de dar un ejemplo de ese llamado interno. Isaías 65. Versículo 2. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Ya lo dije y lo repito y lo reitero y gloria de varias veces mientras esté hablando esta sesión. Nadie viene a Dios a menos de que Dios lo llame. Este pueblo tuvo la bendición de tener la revelación de Dios desde muy temprano. Era un pueblo que no atendía ese llamado. Es como nuestros hijos. Hoy nuestros hijos tienen la oportunidad de escuchar o de exponerse a la revelación de Dios desde temprana edad. Pero este pueblo no entendía ese llamado. ¿Quiénes atendieron a ese llamado al final? Bueno, los que escucharon con sus oídos físicos, pero escucharon con sus oídos espirituales el llamado interno que solamente produce el Espíritu Santo. Y creo que el pueblo de Israel es un buen ejemplo de cómo somos los seres humanos. No podemos, a veces nos sorprendemos de la rebeldía del pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel era rebelde y esto y lo otro, hermano, pero usted y yo no somos muy diferentes a ellos. O sea, no somos muy lejanos. Esa es la característica de un ser humano que está muerto en delitos y pecados. Dios los cuidaba. Dios les mostraba sus maravillas. Y en respuesta, ellos se rebelaban contra Dios.
Esa es la razón por la cual Dios tiene que obrar en el corazón del hombre para que el hombre pueda atender a lo que Dios pide. Vaya a Juan 6, desde el 37 al 45. Está un poco largo, pero tenemos que leerlo. Yo digo, esta es la razón por la cual Dios tiene que hacer algo en el corazón del hombre para que el hombre pueda atender a ese llamado. Juan 6, versículo 37. Dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no lo echo fuera. O sea, no llega cualquiera. El que viene a él, Dios no lo va a echar fuera. Todo el que viene a él no lo va a echar fuera. Pero él aclara, todo el que el Padre me va es el que va a venir a él. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esa es la voluntad. Que todo el que el Padre le vaya a dar, ¿qué va a pasar con él? No se va a perder. Sino que ¿qué va a pasar con ese que el Padre ya le dio? Que son los llamados, los que estamos hablando, los llamados. Sino que lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién va a tener o quién va a creer en el Hijo? ¿Quién va a tener vida eterna? Todo aquel que cree en el Hijo. ¿Y quién va a creer en el Hijo? Todo el que el Padre le diera. Y lo estoy diciendo de las palabras de Jesús, no de ningún teólogo. Y versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre comieron con nosotros? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 43. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Una vez más, palabra del Señor Jesús, no de ningún teólogo ni el pastor Klinger, ninguno. Hermano, deje de creer esa mentira antropocéntrica de que usted encontró a Dios, de que usted escogió a Dios. No crea esa mentira. Mire, son palabras de Jesús. Ninguno puede venir a mí. Ninguno es ninguno. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, un llamado general. Lo que estoy haciendo yo aquí, estoy predicando, estoy haciendo un llamado general. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye un llamado interno, oídos espirituales, al Padre y aprende de Él, viene a mí. ¿Quién viene a Cristo? Hermano, el que oyó al Padre. ¿Quién atiende el llamado? El que oyó al Padre. ¿Quién entiende el llamado? Porque una cosa es atender y otra cosa es entender el llamado. El que el Padre trae y oyó al Padre. Por ejemplo, Judas Iscariote anduvo con el Señor Jesucristo, según los que dicen, 3 años y medio. Judas escuchó con los oídos físicos. Yo creo que Judas entendió intelectualmente muchas cosas de las que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Judas, por lo que dice la Biblia, fue y evangelizó. Judas, por lo que dice la Biblia, creo que también fue y echó fuera demonios. Pero el Padre nunca le abrió sus oídos espirituales para que Judas entendiera las verdades espirituales y viera a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces los cristianos son los que en primer lugar han sido llamados. No un llamado general, sino ese llamado específico que Dios hace a cada persona en un momento en particular. A mí me lo hizo un día, a usted se lo hizo otro día. Y aunque esto moleste a algunos,
Porque yo sé que esto desbarata el ego. Cuando usted mira esto, esto desbarata el ego porque hay un evangelio antropocéntrico donde le hacen creer a la gente de que ellos tienen créditos en la salvación. Tú aportaste para tu salvación. Dios vio que tú eras bueno y por eso te eligió y por eso te llamó. No, la Biblia dice que todas mis obras de justicia delante de Dios son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Sí, la Biblia claramente enseña esta verdad. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios. Volviendo a Isaías 65, versículo 2. Dice, todo el día extendí mis manos. Es decir, llamé a este pueblo rebelde, pero no hubo respuesta. Y si somos honestos, si Dios no hubiera intervenido en tu vida, créeme que tú no estarías hoy en Cristo. Y tú hoy estás aquí sentado, puedes estar aquí sentado y posiblemente Cristo no ha intervenido en tu vida. Y si eres mayor de, no sé, 7 años, ponga atención, si eres mayor de 7 años, al menos. Si no respondes al llamado de Jesucristo, llamado de salvación, si mueres en Cristo encontrarás condenación eterna. No importa que te hayan traído a la iglesia de chiquitico. Si Dios no hubiera hecho ese llamado, si Dios no hace ese llamado especial e irresistible al oír su palabra, nos reaccionaríamos. Miren lo que dice Romanos 8, versículo 30 al 34. Ya leímos el 30, pero quiero leerlo hasta el 34 ahora. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Todo en pasado. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Versículo 33, una tremenda pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los llamados de Dios? Y él contesta, si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y es más, si usted lee el versículo 35, puede leerlo en su casa en adelante, el apóstol Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo aquí está defendiendo el llamado. Y él dice, si tú has sido llamado, no hay nada que te pueda separar de él. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la fuerza en los días de debilidad. Porque si nos llamó, él nos sostendrá hasta el final. Mire lo que Pablo le dijo bueno, Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi Padre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero Pablo al hablar a la iglesia de Roma, un pasaje que muchos aplican, que no son cristianos y lo aplican a su vida, tristemente, pero dice, Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Esta promesa no es para todo el mundo. Esto no es para que todo diga, yo escucho a gente afuera y dice, sí es que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero no le leen el resto. A los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Así que las cosas no ayudan a bien a todos. Si tú estás sin Cristo, no salgas de aquí diciendo, sí, la Biblia dice que todo me ayuda bien. Es más, si el propósito de Cristo, ya lo hemos estudiado, es formarte a la imagen de Cristo. O sea que todo lo que pasa a mi alrededor, Cristo lo usa para formar mi vida a la imagen de Cristo. Así que, si somos llamados, entonces Judas describe a los creyentes en esta epístola como llamados, a los que sus oídos espirituales fueron abiertos
para poder escuchar la voz del Padre llamándolos y responder al Evangelio y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Dame fe, dame arrepentimiento. Segunda característica que encontramos aquí del apóstol que menciona Judas, del cristiano, allá en Judas versículo 1, capítulo 1, versículo 1. No solamente a los llamados, sino ¿quiénes? A los santificados en Dios Padre. Esta parte la hace el Espíritu Santo. El Padre nos llama, nos atrae al Hijo, y ahora el Hijo comienza ese proceso de santificarnos en el Padre. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. En su contexto inmediato, mientras usted lo busca, en su contexto inmediato, nos habla de quienes no heredarán el reino de Dios y de muchos pecados que se cometen, ¿cierto? En ese contexto, capítulo 6, versículo 11, mire lo que dice ahora el apóstol. Aquí sí puedo decir el apóstol Pablo. Dice, después de hablar de todas esas cosas, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, note algo, hermano. Pablo está hablando aquí de dos grupos. Él presenta el primer grupo donde viven todos sus delitos y pecados, y ahora habla de un grupo diferente. Y a este grupo le dice, erais, ya no eres lo que dice aquí. No dice ya no eres ni ladrón, ni avaro, ni borracho, ni maldiciente, ni fornicario, ni idólatra, ni afeminado, ni adúltero, ni nada de esas cuestiones. Ya no eres, porque ya fuiste ¿qué? Lavado. Ya fui lavado. Ya fui santificado. Ya fui justificado. ¿Qué significa que usted fue justificado? ¿Qué más? ¿Cómo? Lleno de justicia. ¿Qué más? ¿Qué significa justificado? ¿Se les olvidó? ¿Declarado qué? Inocente. Ya fui declarado inocente. Yo se lo he dicho una vez más. El juicio mío ya pasó en la cruz del Calvario. Porque fue sobre Cristo. Un día estaré yo daré cuentas de las obras que hice. Pero mi juicio de condenación ya pasó. Fue en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es santificar? Y bueno, y esta obra la hace el Espíritu Santo. ¿Qué es santificar? Hermano, santificar es apartar algo para un uso ¿qué? Especial. Hermano, tú y yo hemos sido sacados del mundo y puestos en el reino de luz con un propósito especial y diferente. Y ahí nos sacó. No sé si usted ha leído la historia del rey Balsasar, y se lo dejo de tarea. En Daniel capítulo 5, para los que anotan, para que luego vaya a leer Daniel capítulo 5. El rey Balsasar mandó a traer todos los utensilios que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Y el señor se puso a hacer una pachanga o una fiesta bien interesante. Mandó a traer todos los utensilios que habían sido consagrados y dedicados para Dios. Y empezó a ofrecer baile con sus mujeres y sus nobles, profanando lo santo de Dios. ¿Y qué cree que hizo Dios? Nada, se quedó tranquilo. No, Dios se manifestó. Y al final bueno, no le digo el final de la historia para que no, después dice, ya no la leo, ya me la dijo. Vaya a léalo para que usted mire, Dios se manifestó. Aquí traigo esto a colación, hermano, iglesia, porque tú y yo fuimos sacados del mundo al reino de luz. Cada vez que tú y yo participamos del mundo, del pecado, estamos usando el cuerpo que Dios santificó para gloria de Él, para profanarlo, y lo estamos ofendiendo por ese pecado. Por eso Pablo dijo en Romanos 6, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos
como a Dios vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Instrumentos. Vivo dentro de los muertos. ¿Recuerda la ilustración que le hice la semana pasada de la esposa y el esposo? Están vivos y estamos muertos. El esposo está vivo y está muerto. Está muerto para toda otra mujer y está vivo para su esposa. Y viceversa, ¿no? ¿Qué dije? ¿Dije primero esposo? Dije esposa. Bueno, la esposa está viva para su esposo, pero está muerta para todos los hombres. Bueno, eso es lo que Pablo dice aquí. Estamos muertos, estamos vivos para Dios, muerto. Pero cuando usted y yo, hermano, nos empezamos a participar del pecado, la cosa, estamos profanando lo que Dios ha santificado y apartado para su gloria. Ahora, la santificación que Judas habla aquí, yo creo que puede tener dos elementos importantes. Una santificación posicional y una santificación progresiva. Es decir, posicionalmente, tú y yo ya estamos en el reino de Dios. Posicionalmente. Ya estamos disfrutando de la vida eterna. Ya estamos en vida eterna. Ahí dice, somos santificados. En el Antiguo Testamento, ¿no? Para santificar algo lo hacían por medio de la sangre o la unción. Se tomaba la sangre del becerro, se rociaba sobre lo que se iba a santificar. También le ponían un aceite especial que ellos tenían. Esa era la forma antigua, en el antiguo pacto, donde santificaban las cosas. Pero ahora, cuando Cristo vino, que es el Cordero Pascual, y que el Espíritu Santo que representaba el aceite ya está con nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2:20. Creo que ya lo estudiamos hace unos años ya. Pero vamos a recordarlo. Juan 2:20. Y hablamos de que no debemos dejarnos decir que nadie diga, no, es que usted no está ungido. No, usted ya está ungido. Mira lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Hoy en algún lado la gente anda buscando unción y unción y unción, unción. Dice, estás en Cristo, ya tienes la unción. La unción es el Espíritu Santo morando en ti. Así que los cristianos hemos sido rociados con la sangre de Cristo, amén, lavados, y lo dijimos una vez, la sangre de Cristo únicamente sirve para haber lavado tus pecados. De ahí para allá no tiene ningún otro uso. Cualquier otro uso que le quieran dar a la sangre de Cristo, ya eso es fetichismo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Los cristianos hemos recibido la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar. Y claramente vemos que esta obra la hizo Dios por medio del Espíritu Santo. Así que nos apartó para Dios, nos separó del mundo y ahora comienza en nosotros un proceso de santificación. Ese es el segundo aspecto. Primero, posicionalmente ya estamos santificados. Ahora hay una santificación que es progresiva. En algunos camina más rápido, en algunos camina más despacio, pero de que tiene que haber santificación en tu vida, tiene que haber santificación. Ningún cristiano puede decir, estoy en Cristo, pero sigo viviendo la vida antigua. Perdóneme, pero no estás en Cristo. Porque Filipenses dice, el que comenzó en mí la buena obra, la terminará. Él no deja nada a medias. Yo puedo dejar cosas a medias. Usted puede dejar cosas a medias. Dios no deja nada a medias. Porque no es su carácter. Su carácter de perfección, todo lo hace. Si usted reclama que ha sido lavado por la sangre de Cristo, si usted reclama que ha sido ungido por el Espíritu Santo, perdóneme por lo que le voy a decir, que su vida cada día. Ese proceso tiene que verse. No es cuestión de cuánta doctrina sabe usted. No es cuestión de qué Biblia maneja usted.
No es cuestión de cuántos versículos se sabe de memoria o cuántos versículos publica en las redes sociales que le hayan tocado a su vida. No es tanto cuestión de eso, es cuestión de cuánto vivo yo todo eso en mi vida. Uno no vive, el cristiano no vive para lo que la gente diga, el cristiano vive para lo que Dios dice. Pero no me digan amén tan rápido, porque ahorita lo que le digo ya no van a decir amén, porque ya no les gusta. Pero como vivo para Dios, la gente verá en mi vida que algo está pasando. ¿Se ve la diferencia? Yo no vivo para qué. Y que digan lo que quieran. Por la experiencia que yo tengo pastoreando y tratando con gente, la gente cambia como cambia el clima de aquí, en sus conceptos hacia usted. Yo vivo para Dios, a lo que a Él le agrada. Pero en el proceso de yo vivir para lo que Él le agrada, hermano, la gente va a notar que en mi vida está pasando algo. Y van a glorificar a Dios. Si la gente está notando que en mi vida no está pasando nada, deje de mentir si usted no está viviendo para Dios. Usted no está viviendo para Dios, yo no estoy viviendo para Dios. Porque en mi deseo de agradarlo a Él, yo voy a renunciar a muchas cosas que la gente va a decir, a este le está pasando algo. Este es diferente. He notado cambio en este. Hombre, antes era boxeador, le golpeaba a la mujer, era borracho, ya lo veo diferente. Antes era mujeriego y ya ahora sí está fiel con su... Y entonces empiezan a sacar todo lo que antes veían y la diferencia. Pero tristemente muchas veces los que venimos a la iglesia cristiana, lo único que cambia es que ahora dice, que aquí dice cristiana. Ahí antes decía, bueno, digo no para no molestar a nadie, pero ya usted sabe que estoy pensando. O bueno, pongámoslo, ya sabe. Solamente ha cambiado eso. Simplemente la fachada cambió, pero igual, adentro sigue igual. ¿Sabe qué dice Tesalonicenses 4:3? Creo que es un versículo que es muy conocido por nosotros. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación, que os apartéis. ¿De qué? De fornicación. Es la voluntad de Dios. No es que, es que los pastores fastidian, es que los pastores los quieren cambiar. No es que el pastor te quiera cambiar, hermano o amigo. Yo solamente estoy diciendo lo que Pablo dice, o el Espíritu Santo dice a través de Pablo, que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que tú te santifiques. O es decir, que cada día se pueda notar el cambio. Que la gente pueda mirar que está pasando algo en ti. Hermano, no se puede ser santificado y seguir en pecado. Por eso dice que apartéis de fornicaciones. Sigue leyendo. Pero no se puede ser santificado y seguir en pecado. No podemos vivir en esa impureza sexual con el mundo. No podemos aferrarnos a lo que el mundo presenta. Tenemos que vivir un estándar diferente al estándar del mundo. Eso va a chocar. ¿Es difícil vivir el cristianismo bíblico? Sí. El cristianismo cultural que la gente presenta hoy es fácil. Ve a la iglesia el domingo, canta, ofrenda, haz lo que tienes que hacer y vete para tu casa y no hay problema. El lunes vive como diablo. Eso es fácil. Y cuando el pastor diga algo que te guste, diga amén. Toma notas ahí para que vean que es bien espiritual y todo tranquilo. Eso es fácil. Pero el cristianismo que enseña la palabra de una santificación progresiva, donde cada día yo voy renovando mi mente, renovando mi entendimiento, renovando mis pensamientos, donde tengo que dejar de desaprender algunas cosas para aprender cosas bíblicas, eso cuesta. Eso cuesta. Donde por agradar a Dios tengo que desagradar a más de uno de los que están a mi alrededor. Y eso cuesta. Entonces, si usted se identifica como cristiano, tiene que saber que ha sido llamado, que ha sido santificado, que ha sido santificado posicionalmente y en la práctica está siendo santificado. Y esto nos lleva al último, guardado en Cristo, en Jesucristo. Y miren lo hermoso, yo creo que yo lo puse allá. Miren lo hermoso. La obra de la Trinidad allí. El Padre, ¿qué hace? Te llama. El Espíritu Santo, ¿qué hace?
te santifica, hoy Jesucristo, ¿qué hace? Te guarda. Hermanos, somos guardados en Cristo de principio a fin. Si estás en Cristo, tienes que tener la plena seguridad, 100%, de que Cristo te va a guardar. Estaba pensando en algo que creo que es una realidad. A mí me dijeron, toda la vida me han dicho que nací el 30 de noviembre. Toda la vida me han dicho. Y siempre he creído eso. Y lo seguiré creyendo. Yo no tengo como forma de refutar eso. Me dijeron, nació el 30 de noviembre. Toda la vida he creído y me voy a morir creyendo que nací el 30 de noviembre. Creo que a las 5 de la mañana, me parece, algo así por ahí. Ahí fue la cosa. Yo no dudo eso. Hermano, cuando tú estás en Cristo y Cristo te dijo que Él te va a guardar, ¿por qué dudar? ¿Por qué poner en duda eso? O levante la mano el que le ha ido a reclamar a la mamá. No, mami, yo creo que tú me estás mintiendo. Yo no nací el día que nací otro día. Todos han creído, porque no tienen forma de comprobar lo contrario. Tienen que creerle a la mamá y al papá. Bueno, si le creemos a la mamá y al papá de que nacimos ese día, ¿por qué no creerle a Jesucristo que dice que Él te va a guardar hasta el final? ¿Por qué dudar? ¿Por qué creer que Dios te va a decir, mira, vea, la única forma de salvación es a través de Jesucristo? Yo voy a salvarte y luego te dejo a ti solo para que mire cómo te las arreglas. Es imposible. Si yo solo hubiera podido perseverar o guardar mi salvación, Cristo no hubiera venido a morir. Bueno, miren lo que dice Juan 10, 28 y 30. El miércoles, creo, de la semana antepasada, lo compartí con ustedes. Juan 10, 30. Juan 10, perdón, 30. Juan 10, 28. Me pasé unos minuticos, pero ya voy a terminar. Juan 10. ¿Dónde estás, Juan, que no te veo? Juan 10, 28. ¿Lo tiene? Es que lo veo aquí, me han de leer el 25, pero bueno, leamos el 30. Vamos a seguirme a lo que tengo aquí. Dice, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Son palabras de Jesús, no son de ningún teólogo ni nada por el estilo, son de Jesús. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué más dice? Que no sé leer. No perecerán jamás. Y si eso no les sirve, siga leyendo. Nadie la arrebatará de mi mano. Y si eso no les sirve, siga leyendo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él somos uno. Dios a los que llama, Dios los santifica y Dios los guarda. No perecerán jamás. No es cuestión de que hoy perezco y mañana vuelvo a dejar de perecer. Hoy perezco y mañana dejo de perecer. Hoy muero y hoy vivo. No. Si estás vivo, estás vivo. Estamos guardados en Cristo. Y como creyentes encontramos, y no solamente lo dice una sola vez, lo dice también al final, versículo 24, creo que lo leímos en Judas. Dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos, ¿qué? Sin caída. Hermano, si dependiera de usted y de mí, hermano, no habría seguridad, porque usted y yo, ¿qué? Nos equivocamos, usted y yo somos, ¿cómo se llama la palabra? Inconstantes. Él sabe quiénes son los suyos. Y los suyos y los suyos se lo voy a leer, no lo iba a leer, pero ya se lo voy a leer. Y los suyos identifican su voz. Mire, Juan 10, el versículo es atrasito. 27. Mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas? Ellas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo conozco mis ovejitas. Los cabros, Mateo 7, dice, yo nunca los conocí. Y ellas me siguen.
Es triste cuando le prometemos al pecador salvación, pero que luego esa salvación queda en manos del pecador para que mantenga esa salvación. No hay paz verdadera, no hay tranquilidad, hay una zozobra. ¿Qué dice Pedro? 1:15. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces el cristiano verdadero, y yo espero que cuando digo cristiano estoy hablando de cristiano verdadero, no estoy hablando ni del que va a la iglesia, ni el simpatizante, ni el que dice que se identifica con la religión cristiana, estoy hablando del cristiano verdadero. Aquel que cada día se está, como dice Romanos 12, renovando su mente. Tiene seguridad de su salvación. Y sabe que si está en Cristo, su salvación es segura. Ahora, cada vez que uno está hablando de la seguridad de salvación, se levanta una cantidad de preguntas y tanta cosa. Y la gente dice, bueno, pastor, a ver un momentico, pastor. Yo hago esta pregunta, pastor. Si una persona estuvo en la iglesia y se fue al mundo y luego pecó y luego se murió, entonces, pastor, ¿esa persona está en el cielo? Bueno, no deje que esas preguntas lo perturben. Es como yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué tan cuadrado es un círculo? A ver, ¿qué tan cuadrado es un círculo? ¿Esa pregunta es lógica o ilógica? No es lógica. Una persona que está viviendo, como, yo por eso digo que yo no comparto mucho ahora decir el cristiano descarriado. Porque es que si vive en el mundo, no ama lo que yo amo, no predica lo que yo predico, no busca lo que yo digo, ¿cómo voy a llamar cristiano descarriado? Pero ¿cómo? Eso no encaja. No encaja. Cristo dice, o eres si amas el mundo, eres enemigo mío. Entonces, si es una persona que está viviendo en la vida loca en el mundo, ¿cómo vamos en algún momento a estar pensando, no, hermano, no encuadra en la escritura? La seguridad de la salvación no es una licencia para pecar. Es una motivación para la oveja a vivir cada día aferrándose más a Cristo. La cabra dice, tengo licencia para pecar. Pues cabra eres, cabra morirás, si sigues en tu desorden. Pero no deje que esas preguntas lo perturben. Y aprenda esto, por favor, ya termino con esto. Aquellos a los que Cristo salvó del pecado, los hizo suyos. Aquellos que los hizo suyos, los guarda no solo del infierno, sino que los guarda aquí de volver atrás. De que no resbalen o que si resbalen los pueda levantar. Porque Él mismo lo prometió. Y Él no va a quedar mal delante del Padre. Juan 6, 37 y 39 ya lo leímos. De todo lo que el Padre me dio, no perderé a ninguno. Y en su oración sacerdotal dijo, Señor, de todos los que me diste, solamente se perdió el que ya sabíamos que se iba a perder. El resto, todos los guardé. Entonces Judas nos da unas herramientas útiles para identificar a un cristiano. Al que Dios llama, y recuerde que es Dios el que llama. Si tú estás aquí es porque respondiste al llamado. Pastor, pero yo creí, claro, yo creo, porque a mí me toca creer, pero yo creí como consecuencia o resultado al llamado interno que Dios me hizo. Me está santificando constantemente, me está santificando. Hoy Él me va a guardar, porque no estoy en manos del hombre, estoy en manos de Dios Padre. Y dice, en Juan 10 lo leímos, Juan 10, que Él es mayor que. Si hay alguien mayor que el Padre, miren lo que voy a decir, póngame atención. Si hay alguien mayor que el Padre, estamos adorando al Dios equivocado. Si hay alguien mayor que el Padre, estamos adorando al Dios equivocado. Pero sabemos que mayor que Él, no hay nadie. Ponga eso y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que
nos da de comenzar a estudiar una nueva epístola. Gracias porque vemos a Judas que se presenta como ese siervo, motivándonos a que debemos ser esos siervos dispuestos a vivir para ti. Señor, que nos has llamado, no por lo que viste en nosotros. Señor, nos está santificando porque solo no podemos, necesitamos de tu ayuda. Y nos vas a guardar, porque si fueran nuestras manos, Señor, estaríamos perdidos. Permite, Señor, que aquellos que en su espíritu pueden identificar que has hecho estas obras en sus vidas, Señor, tu palabra los aliente a seguir firmes. Tu palabra los aliente, Señor, a permanecer en la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, como llamados, santificados y guardados. Señor, pero aquellos que no te conocen, aquellos niños, Señor, que están expuestos a esta predicación, a la enseñanza de los maestros, aquellos jóvenes, aquellos adultos que no te conocen, Señor, que han sido llamados en un llamado general, pero no han respondido quizás al llamado interno. Mi oración es para que tú despiertes, abra sus oídos, su entendimiento y puedan entender estas verdades y puedan llegar a ti clamando por fe, por arrepentimiento. Que puedan clamar como el carcelero, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Que puedan clamar como esa multitud que clamó a los apóstoles, ¿qué haremos? Señor, y encuentren en ti salvación. Que puedan clamar como el etíope, que cree en ti. Espíritu Santo, haz la obra en esta congregación. Señor, queremos darte gracias también por la oportunidad que nos das de adorarte por medio de la ofrenda.